El amor de la infancia de Isen estaba muriendo. Recibí esta noticia mientras estaba acostado en la mesa de operaciones. Isen arrojó su bisturí y le dijo a su colega, «Tendré que molestarte con la cirugía de mi esposa». Con esto, se dio la vuelta y se fue, observando su figura mientras se alejaba. No pude contener las lágrimas. Al segundo siguiente, un bisturí frío presionó mi piel. Su colega habló en tono tranquilo, «¿Por qué lloras? Conmigo aquí, no morirás». Capítulo 1, Chasquido. Isen arrojó su bisturí a un lado sin decir palabra, se quitó los guantes y los tiró a la basura. «No puedo realizar la cirugía. Consigue a José». Este fue el minuto 20 desde el accidente de Oriana. Mi sereno y racional marido finalmente mostró una grieta en su comportamiento, detuvo bruscamente mi cirugía, les dio la espalda a todos y fingió quitarse con calma el equipo quirúrgico, pero sus manos ligeramente temblorosas lo delataron. Oriana estaba en problemas, estaba al borde de perder la cabeza por la preocupación. Si pudiera, habría volado a su lado en ese mismo instante. «Profesor Isen, el corazón de su esposa se acelera, está ansiosa, seguro que quiere irse en un momento como este». Un leve dolor se extendió por mi pecho, le dije con calma a la enfermera, «Está bien, cualquiera puede realizar la cirugía». La gente en la sala de operaciones me miró con simpatía. Yo simplemente sonreí. El día que Oriana regresó, supe que mi matrimonio con Isen había llegado a su fin. Pedirle a Isen que abandonara a una Oriana moribunda y me operara, él no podía hacerlo, y yo no quería confiar mi vida a un hombre así. La puerta del quirófano se abrió silenciosamente. Una figura alta que llevaba una máscara entró. Era el colega de Isen, Joseph. Al cruzarse, Isen dijo, «La cirugía de Julia, te la dejo a ti, si no me voy ahora, podría arrepentirme el resto de mi vida». Al escuchar sus palabras, lágrimas silenciosas corrieron por mi rostro. «Qué patético, Julia, es solo que me abandonan otra vez». «¿Por qué lloras?». Una sombra me cubrió la vista, un bisturí frío me rozó la piel. El siempre distante y reservado Dr. Joseph habló con su habitual tono indiferente. «¿Por qué lloras? Conmigo aquí, no morirás». La cirugía duró 2 horas. Para cuando me sacaron en silla de ruedas, el cielo de la tarde se había oscurecido y afuera llovía a cántaros. Joseph permaneció a mi lado hasta que estuvo seguro de que estaba estable antes de irse. La llamada de Isen llegó justo cuando se me pasaba el efecto de la anestesia y el dolor me atormentaba el cuerpo con sudor frío. Respondí solo para escuchar una voz femenina vivaz y juguetona. «Lo siento, cuñada». No sé qué le dijo su amigo, pero fue solo un pequeño rasguño. Isen salió corriendo presa del pánico ni siquiera lo comprobé. Ya lo había regañado. Entonces vino su risa burlona. Un hombre adulto de unos 30 años, tan impulsivo todavía. «¿Creías que seguíamos saliendo? Hay un té con leche de más, llévaselo a tu cuñada como disculpa». Se oyó un murmullo al otro lado, como si Isen le hubiera quitado el teléfono. «Ya te lo dije, si no quieres una herida infectada, quédate quieto, acaba de ser operada, no puede beber té con leche, es todo por ti». La conversación al otro lado tenía un tono tranquilo y armonioso, excepto por el amigo de Isen, que parecía completamente ofendido. «Solo dije que tuviste un accidente de coche, y me colgó presa del pánico. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si quieren ponerse tan cariñosos, no me metas». Un dolor nauseabundo se extendió de repente desde mi herida, mi pecho se oprimió insoportablemente. Las palabras que había intentado decir, pedirle analgésicos a Isen, se las tragué sin decir palabra. Colgué, la puerta se abrió y entró una enfermera, quien me entregó una pastilla con una sonrisa. «Toma, el Dr. Joseph te recetó un analgésico, tómalo y descansa un poco». Capítulo 2. Como tenía que volver al trabajo, me dieron de alta después de solo 3 días. Al salir del hospital, vi de inmediato el coche de Isen aparcado afuera. Instintivamente, extendí la mano hacia la puerta del asiento del copiloto. Se escuchó un suave jadeo de sorpresa. Solo entonces noté que Oriana se retiraba del asiento del conductor, su cuello despeinado, junto con el brillo ligeramente provocativo en sus ojos, me dejó paralizada. «Cuñada, lo siento mucho, no era mi intención». Parecía estar al borde de las lágrimas. Isen se quitó con calma un mechón de pelo enredado en su reloj. Su tono era frío con un toque de reprimenda. «No digas tonterías. No dejes que Julia lo malinterprete». Luego se giró hacia mí para ofrecerme una explicación. Estaba recogiendo algo cuando su cabello se lo capté con atención. Sabía que Isen no mentía.
Siempre había sido directo y honorable. Antes de casarnos, Isen me lo había dejado claro, tuve una relación, pero después de casarnos, te seré fiel, pero a veces ese límite se difuminaba, convirtiéndose en el caldo de cultivo perfecto para la ambigüedad, como ahora mismo, me tragué la amargura que me subía a la garganta. Isen, tenemos que hablar, no quiero a nadie más cerca, quizás percibiendo mis emociones. Oriana se mordió el labio. Isen, creo que debería tomar un taxi a casa, mi cuñada parece molesta. Isen se mantiene firme, puede siquiera caminar solo. El rostro de Oriana palideció, aunque forzó una sonrisa. Lo intentaré, pero no se levantó de inmediato, se quedó sentada esperando. Incluso Isen se giró para mirarme, su mirada tranquila y profunda, la misma de siempre, sin embargo, de alguna manera, sabía que esperaba que dijera algo, preferiblemente algo comprensivo y maduro, pero me negué a tragarme más mis quejas, me hice a un lado, cediendo el paso. Hay muchos taxis en la intersección. Oriana se puso rígida, con los ojos vidriosos mientras salía del coche en silencio, me deslicé en su asiento, un silencio sofocante llenó el espacio. Después de un largo momento, Isen finalmente habló, con tono amable. No necesitas descargar tu ira con ella solo porque me fui. ¿Sabes? Entró la llamada de emergencia. Solo cumplía con mi deber. Si hubiera sido cualquier otra persona, me habría ido igualmente. No tenía la energía para analizar lo que realmente había estado en su corazón en ese momento. Solo estaba cansada. Isen, divorciémonos. El coche se detuvo de repente. Todo dentro se desplomó al suelo. Isen frunció el ceño ligeramente. Julia, ¿qué sentido tiene esto? Por Oriana, soporté el dolor sordo de mi herida quirúrgica y dije, sí, por Oriana, justo entonces. Un grito agudo sonó desde afuera, la bocina de un coche sonó en la esquina. Oriana se había caído, justo en el lugar más visible donde podíamos verlo todo con claridad. Miré a la multitud que se reunía a su alrededor y solté una risita burlona. Tu Oriana se acaba de caer, no vas a ver cómo está. Un escalofrío recorrió todo el ser de Isen. Arrancó el coche de nuevo. Su voz era fría. Ya te estás divorciando de mí. ¿Por qué me importaría una desconocida? Capítulo 3. El ambiente en el camino a casa era gélido. Cuando llegamos, nuestro gato, Marshmallow, se acercó trotando de inmediato, frotándose contra nosotros y maullando. Isen me había regalado a Marshmallow el año que nos casamos. Por la noche, Marshmallow siempre dormía entre nosotros. Isen miró al gato un momento antes de agacharse a recogerlo. Su tono era de impotencia. Marshmallow, mamá y papá se pelearon. ¿Puedes pedirle a mamá que perdone a papá? Marshmallow, como si lo entendiera, soltó un suave maullido y me miró. Esta era la táctica de Isen siempre que discutíamos. Sabía que Marshmallow era mi debilidad, pero esta vez, apreté los labios y no dije nada. Isen bajó la cabeza y suavizó la voz. Hice que Joseph te recetara analgésicos. ¿Los has estado tomando? ¿Le dijiste que te los recetara? Isen arqueó una ceja ligeramente. ¿Quién más? ¿Pensaste que no me importarías? Se inclinó y me besó. Sus largos dedos ahuecaron mi rostro. La frescura de las yemas de sus dedos me envió un escalofrío por todo el cuerpo. Julia. No soy tan tonta como para destruir nuestro matrimonio. Su suave murmullo rozó mi oído. Sé buena, no nos divorciemos. De acuerdo, no, en absoluto. Si Oriana hubiera regresado hace 3 años, no me habría importado. Después de todo, Isen y yo nos conocimos en una cita a ciegas. Una familia de eruditos emparejada con un prestigioso linaje médico, un matrimonio perfecto en el papel, pero emocionalmente distante. Yo era profesora universitaria, Isen siempre estaba ocupado con el trabajo. En nuestro primer año de matrimonio, la cantidad de citas que tuvimos se podía contar con una mano. Ni siquiera recordaba cuando comenzó a gustarme Isen. Quizás fue solo el resultado de pasar tiempo juntos. Quizás fue esa noche lluviosa cuando tuve un accidente de coche y el conductor que me atropelló me insultó sin parar. Isen corrió hacia mí bajo la lluvia torrencial. Un profesor de medicina sereno y respetable que me daba puñetazos. Con la cara magullada, me secó las lágrimas. Su tono era a la vez exasperado e indulgente. ¿Por qué lloras, Julia? Siempre puedes contar conmigo, pero el hombre que una vez me dijo que podía contar con él, 3 días después de que me dieran de alta del hospital, apareció en la publicación de WeChat de Oriana. Ese día, acababa de terminar una clase y estaba en mi oficina llenando mi vaso de agua.
Abrí WeChat y la publicación de Oriana apareció sin previo aviso. Su rodilla tenía un vendaje nuevo, el pie de foto decía, el precio de ser abandonada a mitad de camino. El estimado profesor vino personalmente a cambiarme el vendaje. Un rato después, borró la publicación, luego subió una nueva. Me regañaron. La próxima vez me quedaré quieta y espero a que vuelvas. Adjunto una linda selfie, se veía dulce e inocente, sus labios ligeramente hinchados como los de un gatito, lastimeros y obligados a someterse. En la esquina de la foto, vi que Isen se había quitado el reloj y lo había dejado a un lado. Me temblaba la mano al sentarme con mi taza. No fue hasta que un compañero me llamó que recuperé las náuseas. Reconocí la mesa al fondo, era la casa de los padres de Isen. Se había llevado a Oriana a casa. Los padres de Isen siempre decían que tenía un lado vengativo. De niña, si un perro me mordía, yo le mordía de vuelta. Ahora que las cosas habían llegado tan lejos, no había razón para que me callara. Decididamente, le di un me gusta a la publicación de Oriana, luego dejé un comentario, bonito reloj. Después de eso, puse mi teléfono en silencio. Para cuando terminé mi clase, era casi mediodía. Revisé mi teléfono y vi 7 u 8 llamadas perdidas de Isen, 3 de Moraña. Su publicación había desaparecido. La de Isen volvió a llamar. Su tono era exasperado. Julia, ¿por qué no contestas el teléfono? Es lunes. Estaba dando clase. Hizo una pausa, probablemente dándose cuenta de que nunca contestaba las llamadas en clase. En el silencio que siguió, supe que intentaba encontrar la manera de explicarse, pero cuanto más lo intentaba, más culpable parecía, así que esperé, efectivamente. La voz de Oriana pronto llegó por el altavoz, llorosa. Lo siento, cuñada, hacía mucho que no veía a mis tíos, así que vine de visita. Isen estaba allí, así que me ayudó a cambiarme la venda. Por favor, no peleen por mi culpa. Me reí entre dientes, lo cual me vio peleando con él. Estás muy nerviosa. ¿Hiciste algo vergonzoso, Julia? La voz de Isen se volvió fría, advirtiéndome, mis padres están aquí, cuida tus palabras. Oriana solo publicaba por gratitud, no hizo nada malo, no hay razón para que aguante tus acusaciones, quizás porque guardé silencio demasiado tiempo. Isen se impacientó. ¿A qué hora sales del trabajo? Te recogeré. Mamá hizo dumplings. Sentí una opresión en el pecho, respiré hondo y sonreí. Isen, en esa casa sí está, yo no estaré. Silencio largo. No sabía que Oriana había puesto el altavoz. Mi voz resonó en la sala. Todos la oyeron. La paciencia de Isen finalmente se agotó. Su voz se volvió fría. Bien, como quieras. Entonces colgó primero. Capítulo 4. Esta fue la primera guerra fría en mis 3 años de matrimonio con Isen. No demasiado pronto, no demasiado tarde, justo a tiempo para el estreno de la obra de teatro de Oriana, reuniendo amantes. Los profesores de mi oficina no paraban de hablar maravillas de ella. Escuché que trata sobre reconectar con un ex, realmente conmovedor. Mucha gente volvió con sus ex después de verla. Ignoré todos los chismes. Cogí una pancarta de seda y me dirigí a casa de Isen, hospital. Joseph fue quien me recibió. Isen no está. ¿Quieres que se lo deje otro día? Llevaba una mascarilla azul claro. Su piel pálida contrastaba con la bata blanca, las manos metidas con naturalidad en los bolsillos, frío y distante como siempre. Sonreí. Es para agradecerte por realizarme la cirugía la última vez. Los ojos claros de Joseph me observaron un momento, no dijo nada, solo tomó la pancarta y la colgó en la pared. Le pregunté, Diar, José, debería acudir a ti para que me quites los puntos. No, si tú Isen está demasiado ocupado, ven a mí. Isen definitivamente estaba demasiado ocupado durante nuestra Guerra Fría. Se mudó nuevamente a la casa de sus padres. Sus visitas a domicilio aumentaron de 2 veces por semana a 4 veces por semana, pero nunca se puso en contacto conmigo. Quizás estaba esperando que yo cediera y fuera a buscarlo al hospital, pero nunca lo hice. En lugar de eso, elegí deliberadamente momentos en los que él no estaba presente y dejé que Joseph se encargara de todo mi seguimiento. Medio mes después, Isen finalmente perdió la paciencia y me llamó. ¿Por qué sigues acudiendo a Joseph para mis seguimientos? Mis días de consulta externa son de lunes a jueves. ¿Por qué siempre esperas hasta el fin de semana para verlo? Me reí entre dientes. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué estás tan molesto? Tengo clases de lunes a jueves. Cuando tendré tiempo. La voz de Isen era fría. Julia,
sabes siquiera lo que estás haciendo. Algunas personas son así, se distancian de una relación y luego se vuelven paranoicos, asumiendo que su pareja debe estar haciendo lo mismo. Amablemente hice una sugerencia. ¿Por qué no cambias tu horario de atención ambulatoria al fin de semana? Silencio. La obra de Oriana estaba programada para el fin de semana, no podía soportar perdérselo. Colgué y miré hacia arriba, encontrando la mirada tranquila y distante de Joseph. Hice una pequeña pausa. ¿Qué ocurre? Joseph bajó la mirada y sus largos dedos rozaron suavemente mi historial médico. Julia, esta semana te han recetado 3 pastillas para dormir, ya no te puedo dar más. Está bien, puedo beber hasta quedarme dormido. Gracias por todo estos últimos días. Joseph me vio forzar una sonrisa y de repente preguntó, ¿quieres que bebamos juntos esta noche? ¿Qué? Se quitó los guantes de goma y se puso de pie. Hay una cena departamental, Isen también debería estar allí, así que eso fue lo que pasó. Como esposa de un médico, asistir a las reuniones de su departamento no era nada inusual, así que acepté y fui. Irónicamente, Isen, que normalmente asistía a estas reuniones, no apareció esta noche. Al verme llegar y darse cuenta de que me habían dejado plantado, todos sus colegas me miraron con simpatía. Durante la cena, tuvieron especial cuidado de incluirme, ya fuera intencionalmente o no. Las bebidas que Joseph puso a mi lado eran suaves y delicadas, nada ásperas. Al poco tiempo comencé a sentirme mareado. Casi al final de la comida, el chat grupal de su departamento de repente comenzó a vibrar. El teléfono de Joseph estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, justo a mi lado. Entonces lo vi, una foto. Isen estaba de espaldas a la cámara, de pie en una cocina cocinando. El mensaje fue eliminado menos de 30 segundos después de ser enviado. Isen explicó en el chat grupal, lo siento, mi esposa solo estaba jugando. Inmediatamente todas las miradas en la mesa se volvieron hacia mí, la habitación cayó en un silencio sofocante. Capítulo 5, lo sabía. Isen había cruzado la línea como un tren suspendido en el aire, emocionado por la prisa. Pero sin sumergirse nunca en el abismo, él simplemente había cocinado una comida para Oriana en la casa de sus padres. No podía cuestionarlo porque de lo contrario me considerarían irrazonable, pero honestamente, no debería haber visto esto venir. Ya había aprendido a aceptar estas cosas con tranquila indiferencia. Ya ni siquiera me sentí herido. Después de la cena, el grupo decidió que Joseph debía llevarme a casa antes de subirme al auto. Algunas de las compañeras de trabajo de Isen se acercaron a consolarme. No lo pienses demasiado primero, descansa un poco. Había bebido bastante, así que les di las gracias a todos aturdido antes de apoyar la cabeza en el asiento y quedarme dormido. José condujo con paso firme, tan firmemente que cuando el auto finalmente se detuvo abajo, fue necesaria su voz llamando mi nombre para sacarme de mi sueño. En algún momento, mi teléfono cayó al lado de Joseph. Instintivamente lo alcancé y mi cabello quedó atrapado en su reloj de pulsera. La situación era absurdamente irónica, un ridículo y cliché giro del destino. Dejé escapar una risa impotente. Lo siento, Joseph. Inmediatamente me quité el reloj y di un paso atrás, creando espacio para que yo pudiera liberarme el cabello. Antes de que pudiera siquiera agradecerle, la puerta del auto se abrió de repente desde afuera. Una ráfaga de viento frío entró rápidamente. Isen estaba en la puerta, su voz extrañamente tranquila antes de la tormenta. Julia, será mejor que me expliques exactamente qué estás haciendo. Esta fue la primera vez que Isen perdió el control frente a mí. Su voz apenas enmascaraba su enojo. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de mi muñeca mientras me sacaba del auto de Joseph. La neblina inducida por el alcohol se desvaneció instantáneamente. Lo miré a los ojos con una calma gélida. Déjame ir. No hice nada malo, lo vi todo por primera vez. El rostro siempre sereno del profesor Isen mostraba una rabia genuina. De repente, recordé aquel día cuando me dieron de alta del hospital. Una escena casi idéntica. Una sonrisa burlona tiró de mis labios. Mi cabello simplemente se enredó en su reloj. No me malinterpretes. Isen también debió recordar ese momento. Su expresión furiosa se congeló, pero su reacción instintiva me disgustó, porque sabía que si él fuera verdaderamente inocente, si tuviera la conciencia tranquila, me habría combatido por esto. Él se habría mantenido firme, diciéndome que él y Oriana no eran nada, que yo estaba siendo irrazonable, pero Isen no lo hizo. Entró en pánico, él vaciló,
Me soltó y se quedó allí sin palabras durante un largo rato, porque en ese momento, cuando Oriana se inclinó hacia él, él había pensado en ello, él había deseado ese gran y esperado reencuentro con ella, había considerado abandonar su rol de esposo, presionándola contra el asiento, besándola imprudentemente. Fue solo mi presencia la que lo devolvió a la realidad. Eso obligó a su patética excusa de conciencia a entrar en acción. Me alejé de él y le agradecí a Joseph con calma. Necesito hablar con Isen. Conduzca con seguridad. José asintió y se fue. El silencio que siguió fue sofocante. Ignoré a Isen y caminé hacia la entrada del edificio. Julia, hablemos. Isen intentó alcanzarme, pero de repente me giré y le di una bofetada. El fuerte crujido de mi palma contra su mejilla resonó por todo el pasillo. Toda la humillación, el resentimiento y la furia reprimidos explotaron en ese instante. Recordé la visión de su espalda cuando salió del quirófano, recordé el miedo y la impotencia de ser abandonada por mi propio marido. Todo mi cuerpo temblaba de rabia. Mi voz era fría como el hielo. Isen, no me toques. Me das asco. Capítulo 6. No sabía cómo Isen le explicaba las cosas a su familia. Todo lo que sabía era que él había terminado unilateralmente nuestra guerra fría y se había mudado de nuevo con nosotros. Le compró a Marsmayo una montaña de juguetes y llevaba al gato constantemente consigo, desfilando delante de mí. Los mismos viejos trucos. Julia, ¿por qué no sostienes a Marsmayo un momento? Tomé al gato y distraídamente lo acaricié 2 veces. Justo cuando pensaba que lo había perdonado, sonó el timbre. Mis padres estaban en la entrada. Julia, hemos oído que vosotros 2 vais a hacer un viaje de negocios. Sí, llévate a Marsmayo a casa por ahora. ¿Cuándo volverás? Aún no estoy seguro. Sintiendo la tensión en el aire, mis padres recogieron a Marsmayo en silencio y se fueron. Cuando la puerta se cerró, me giré y vi que el rostro de Isen estaba pálido. Tiré al suelo con naturalidad el juguete que me acababa de entregar. Piense en el divorcio. Marsmayo se quedará conmigo. En cuanto al resto, dejemos que lo traten los abogados. Solo entonces Isen se dio cuenta de que hablaba en serio. Su comportamiento amable desapareció. Su voz se endureció. No estoy de acuerdo, Julia. Oriana y yo somos inocentes. Si no te gusta, puedo cortar lazos con ella. Lo que te haga feliz lo haré. ¿Por qué fui yo nuevamente el que pareció irrazonable? Saqué una silla y me senté. Mi tono es ligero. Isen, ¿a quién le importa quién te gusta? No puedo simplemente querer el divorcio porque terminé contigo. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Él me miró fijamente y finalmente perdió la cabeza. ¿Es esto por culpa de José? Tomé un sorbo de agua. Isen, no seas ridículo. José y yo somos inocentes. Si no te gusta, también puedo cortar lazos con él. Siempre y cuando te divorcies felizmente de mí, haré lo que quieras. No había pasado ni un minuto cuando le respondí con sus propias palabras. Por primera vez, vi algo cercano a la locura en el rostro de Isen, pero no tenía ningún interés en discutir. Tú y Oriana sois lo que decís ser. Yo y Joseph, lo mismo, pura, inocente. Piénsalo y hablamos. Un único comentario mordaz hizo que nuestra relación cayera al 0 absoluto. Isen se negó a aceptar el divorcio. Estábamos en un callejón sin salida. Pero pronto descubrió lo que era cavar su propia tumba. Ya sea que yo le trajera fruta a Joseph, que yo hablara en nombre de Joseph frente a él, o que fuera el hecho de que cuando me dolió la herida le envié un mensaje a Joseph al respecto durante la cena, las emociones reprimidas de Isen finalmente explotaron. Él golpeó sus palillos frente a mí. Julia, ¿qué, quieres que haga? Ya he cortado a Oriana. ¿Cuánto tiempo más vas a alargar esto? Él empujó su teléfono hacia mí. Los mensajes desesperados de Oriana llenaron la pantalla. Isen, por favor solo háblame. Me estás castigando por romper contigo. Me equivoqué. Bueno, seamos solo amigos. Prometo que no volveré a perturbar tu vida. Coloqué mi propio teléfono sobre la mesa. Oriana siente algo por ti. No es de esperarse que la ignores. ¿Por qué debería renunciar a mi médico tratante solo porque usted la rechazó? Mi conversación con Joseph fue lo más normal posible. Seguimiento el sábado. Aún te duele la herida, mucho mejor. Luego nos prepararemos para retirar los puntos. Bueno, no había nada malo en ello, pero para Isen, un cirujano, que su esposa eligiera a otro médico para quitarle los puntos ya era un insulto. Sabía exactamente lo que quería decir. Así que me le adelanté. No fuiste tú quien me operó, así que no te preocupes por los seguimientos.
Soy alguien a quien le gusta mantener las cosas consistentes. Capítulo 7. Isen se sentó en la sala de estar, en silencio durante un largo rato, quizás simplemente estaba demasiado furioso, pero... Después de cenar, un dolor sordo e insoportable se instaló en mi abdomen inferior. Sin dudarlo, cogí mi abrigo y me preparé para dirigirme al hospital. Isen levantó la vista y se dio cuenta de mi rostro pálido. ¿Qué ocurre? Evité su contacto y abrí la aplicación de transporte. Isen vio el destino marcado como el hospital y cogió su abrigo. Es tarde, no conseguirás transporte fácilmente, no te presiones. Yo te llevaré. Él tenía razón. Antes de que pudiera acercarse a mí, sonó su teléfono. El nombre de Oriana apareció en la pantalla. Quizás fue puro instinto de supervivencia, pero lo tomé y rechacé la llamada. Isen, no me siento bien, llévame al hospital. Oriana volvió a llamar. Sin pensarlo, respondí, si vuelves a llamar, te haré pedazos personalmente. Entonces arrojé el teléfono contra la pared. La pantalla se rompió en pedazos. No sabía qué me había pasado. Un sudor frío me golpeaba la frente. Isen no dudó más. Él me apoyó y me condujo afuera. Cuando pasamos por la puerta, se agachó para recoger su teléfono roto. En ese momento la pantalla cobró vida, un mensaje de Moraña. Isen, si esta es realmente tu elección, el mundo sería mejor si desapareciera. La cara de Isen cambió instantáneamente, se olvidó de lo que estaba haciendo. Él la llamó, se puso la chaqueta y salió corriendo por la puerta. Incluso se olvidó de cerrarlo. El ruido de su salida encendió las luces del pasillo. Un vecino se asomó y me miró con curiosidad. No pude aguantar más. Me desplomé sobre mis rodillas. Por favor, llévame al hospital. No sabía que estaba embarazada ni que estaba a punto de sufrir un aborto. Joseph llegó justo a tiempo para oír al médico decir, quiere quedarse con el bebé. Si no actuamos ahora, será difícil salvarlo. Ya lo había presentido en el camino hacia aquí, ya había tomado mi decisión. No. José se detuvo en la puerta. La que entró fue una enfermera jefa de su departamento, una mujer mayor y de buen corazón. Pensando que acababa de pelear con Isen, trató de consolarme mientras tomaba mi teléfono para llamarlo. Esta es una decisión seria. ¿Dónde está Isen? ¿Cómo podría él no estar aquí para algo así para la gente de su generación? Tener un hijo fue una decisión tomada por ambos padres. De repente me sentí exhausto. En ese momento ya no me quedaban fuerzas para detenerla. La llamada se conectó instantáneamente, pero la primera voz que se escuchó fue la ligeramente equina de Oriana. Julia, perdón por hacerte sentir victoriosa durante tantos días. Isen está en mi cama ahora mismo, lo hiciste enojar. Él realmente estaba apasionado conmigo en este momento. La cara de la enfermera cambió, ella colgó inmediatamente. Cuando intentó devolver la llamada, el teléfono de Isen estaba apagado. Ya me había acostumbrado a que me miraran con lástima. Sonreí con calma. Lo siento, hizo trampa. Supongo que me he puesto en ridículo, pero quizás esto no fue tan malo. Después de todo, los hospitales eran centros de chismes, y Isen, él siempre. Justo profesor Isen, tenía su escándalo expuesto en público. Su caída era solo cuestión de tiempo. Capítulo 8. El procedimiento no tomó mucho tiempo. Me apoyé en el pasillo del hospital mientras Joseph hablaba con el médico sobre las instrucciones de cuidados posteriores. Después se sentó a mi lado y me entregó una taza de agua tibia. El calor se filtró en mi palma. Gracias. Dudé un momento antes de hablar. Diar, Joseph, lo utilicé para algunas cosas. Si esto te causó algún problema, lo siento. Joseph miró hacia la noche más allá de la ventana, con expresión ilegible. No hay nada que disculparse, Julia. No soy un chico de 20 años sin idea, que, al verme mirándolo, se levantó y dijo con indiferencia. Olvídalo, luego, Wanjia vendrá y te llevará a la sala de guardia de Isen para que descanses. Isen no se enteró del embarazo hasta el día siguiente. Para cuando corrió al hospital, yo acababa de salir de la sala de descanso. Julia, su voz sonaba ansiosa mientras se acercaba apresuradamente, ahuecando cuidadosamente mi rostro entre sus manos. El alivio era evidente en sus ojos. Teníamos un hijo, debió no haberse dado cuenta. Aún así, alcanzó el perfume de Oriana. Fruncí el ceño ligeramente. ¿Quién te lo dijo? Wonja, la misma enfermera bienintencionada que lo había llamado anoche. Isen siempre había sido selectivo con lo que escuchaba. Oriana apareció detrás de él en algún momento, sonriendo dulcemente, pero había algo más oculto, celos y provocación. Cuñada.
Oí que estabas embarazada. Isen vino corriendo a verme anoche. Debió de haber perdido la cabeza. Debió de pensar que estaba dando a luz a algún enigmático, un golpe devastador, disfrutando cada segundo. Lo que no sabía era que su pequeña actuación ya se había extendido por el hospital durante la noche. Varias personas cercanas intercambiaron miradas, sacando sus teléfonos para tomar fotos y señalarla, atando cabos. Finalmente, se dio cuenta de que ella era la descarada rompehogares de la llamada. El ambiente se tensó. Oriana dudó un momento, confundida, pero no le dio demasiada importancia. De repente, todo el asunto me pareció divertidísimo. Isen frunció el ceño. Julia, ¿qué te hace tanta gracia? Nadie te lo dijo. Aborté al bebé. Isen se quedó paralizado. ¿Qué quieres decir? Al ver la fría burla en mi expresión, su rostro se contrajo. Julia, quien te dio el derecho a tomar esa decisión por tu cuenta, soy tu marido. La habitación se sumió en un extraño silencio. No me molesté en ocultar la burla en mi voz. Ah, ¿recuerdas que eres mi marido? ¿Dónde estabas cuando te llamé anoche? La mirada de Isen se ensombreció. ¿Me llamaste? Sí, respondió Oriana. Me dijo que estabas en la cama con ella, haciéndole compañía apasionadamente, y que no debía interrumpir. Se oyeron jadeos por el pasillo. Esta amante está loca, y aún se atreve a venir al hospital y desfilar delante de la esposa. Isen se tensó por completo. Le temblaban las manos al volverse hacia la ahora aterrorizada Oriana. Es cierto, el rostro de Oriana palideció mortalmente. Solo entonces se dio cuenta de que las miradas que la gente le dirigía estaban equivocadas. Algo había salido terriblemente mal. Entró en pánico y negó con la cabeza con desesperación. Está mintiendo, Isen, se lo está inventando. No lo hice yo. Asesté el golpe final con calma. No me lo dijo solo a mí, tus colegas también lo oyeron. Di un paso más cerca. Mi voz sonaba extrañamente firme. Isen, tu amante es así de descarada. Y tienes la audacia de pedirme que me quede con tu hijo. Capítulo 9. Oriana se derrumbó. Sollozó desconsoladamente bajo la mirada crítica de espectadores. Huyó en desgracia. Isen se quedó allí parado como si hubiera perdido el alma, inmóvil durante mucho tiempo. Las noticias corrieron rápido por la ciudad. Para esa tarde, los chismes ya se habían extendido del círculo médico al mundo del teatro. Los grupos de chat se llenaron de comentarios despiadados. Oriana debe estar muy orgullosa de ser una rompehogares. ¿Por qué no lo transmite en vivo? Siempre haciéndose la altanera durante los ensayos, negándose a agregar a nadie en WeChat. Resulta que solo es una mosca sucia. Al día siguiente, cuando fui al hospital a buscar mi medicación, me encontré con Oriana. Tenía los ojos hinchados y rojos. Me detuvo, suplicándome perdón. Julia, no tenemos que empeorar esto, ¿verdad? Si me ayudas a aclarar las cosas. Me voy, Isen. Aclarar que, solo finge que nunca dije esas cosas. De acuerdo. Las lágrimas corrían por su rostro. No puedo perder mi trabajo. La agarré del pelo y le hablé en un voz firme. Oriana, no te dije que te destrozaría. Arrastrándola del pelo, entré directamente a la oficina de Isen. Te daré una opción. Tengo las pruebas. O pierdes tu trabajo o lo pierde Isen. Ustedes dos lo averiguan. Pero si yo fuera tú, asumiría la culpa. 1. Porque lo amas tanto. 2. Porque si Isen pierde su trabajo, piensas apoyar económicamente a tu querido hermano mayor. Ese día, a través de una puerta cerrada, escuché los gritos casi histéricos de Isen, pero mi corazón permaneció completamente tranquilo. Oriana estaba llorando. Isen era demasiado posesivo, simplemente la odiaba. No quería que te alejara, estábamos destinados a estar juntos. ¿Por qué debería hacerlo? Basta. La voz de Isen era fría. Solo eres una amante. Oriana lo miró con incredulidad. Isen, eso no es lo que dijiste antes. Me amas. ¿Por qué te amaría a ti en lugar de a mi esposa? Estoy loco. Él. La burla en su tono era aguda. Oriana se derrumbó. Entonces divorciate de ella, mudémonos juntos, seré tu esposa. Olvídalo. La voz de Isen era distante. Ya arruinaste mi vida. No puedo permitirme cuidarte también. Verás. Cuando no afectaba su vida, un primer amor era una luz de luna blanca, un recuerdo intocable. Pero en el momento en que lo perdió todo, su luz de luna blanca se convirtió en basura. Honestamente, solo había estado jugando con ellos para mi propia diversión. Nunca tuve la intención de dejar que ninguno de los dos se saliera con la suya. Después de que Oriana se fuera, entré en la oficina de Isen y le tiré los papeles del divorcio en la cara. No me voy a mudar y no quiero verte.
así que ni se te ocurra volver a esa casa. No me pelees por esto, no empeore las cosas más de lo necesario. Isen se sentó allí pálido y en silencio. Cuando llegué a casa, tiré todas sus pertenencias, empaqué su ropa personal y se la envié directamente a Oriana. Entonces, solo por diversión, le envié un mensaje. Aquí tienes, debería durarte un mes, disfruta de tu pasión. Como Oriana era actriz, no era precisamente una desconocida, los internautas curiosos desenterraron rápidamente su verdadera identidad. Las discusiones en línea estallaron. Entonces toda su historia de amor reavivada era en realidad solo su matrimonio arruinado. Mataría por escuchar esa grabación donde se burlaba de su esposa. Venga, déjame ayudarte. En la versión enfermiza de Xiao Loves Life, la bloguera estaba grabando en un hospital cuando accidentalmente captó la llamada de su amante de fondo. Nunca imaginé que alguien la hubiera grabado e incluso remezclado el audio. Estaba tan apasionado conmigo. La frase se hizo viral. Oriana se hizo famosa en internet por las razones equivocadas. Varias veces las entrevistas callejeras la sorprendieron, la vieron huir, humillada y deshonrada. La gente incluso comenzó a reunirse afuera de su compañía de teatro, exigiendo respuestas. Sigue trabajando Miss Pasión aquí, no. Estaría bien si no la han despedido todavía. Unos días después, el teatro publicó un comunicado oficial. Declaración: Oriana había sido despedida. Después de eso, nunca la volví a ver. Capítulo 10. En un abrir y cerrar de ojos, llegó Autumn. El escándalo de Isen había estallado en internet. El hospital lo despidió. Me tomé una licencia prolongada para recuperarme, esperando a que firmara los papeles del divorcio. En solo un mes, todo había cambiado. El dolor de la traición aún me acechaba en la oscuridad de la noche. Una vez compartimos momentos hermosos, besos sin aliento, caricias emocionantes y risas que parecían eternas. Fue precisamente por esos recuerdos que estos últimos 3 años se sintieron como nada más que un sueño, y cuando desperté, todo lo que quedaba era una cruda y sangrienta realidad. Me sentí herida, agraviada, reacia, enojada, pero al final, no era insoportable. El tiempo lo arreglaría todo. Unas noches después, Isen me llamó. Estaba cepillando el pelaje de Marshmallow, así que lo puse en altavoz. Su voz resonó en la casa vacía. Pensé que iba a hablar del acuerdo de divorcio, pero en lugar de eso, empezó, hablando del pasado. Qué ridículo, el que traicionó primero terminó siendo el que fingió amar más. Julia, ¿recuerdas aquella vez en Happy Valley? Querías cruzar el puente, así que te cargué en hombros. Estaba tranquilo, lo recuerdo. Fue 3 meses después de nuestra boda, mi cumpleaños. La primera pareja en llegar a la meta cuando un pastelito, pero tropezaste y me tiraste al agua. Isen se rió entre dientes. Sí, me sentí culpable todo el día en el restaurante de Hot Pot. Te emborrachaste, me besaste y me dijiste que no me culpabas. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que sentía algo por ti. No dije nada. Simplemente le di una palmadita a Marshmallow en el trasero mientras saltaba por el sofá. Isen volvió a preguntar, ¿recuerdas la noche de tu accidente de coche? Sí, te lastimaste por mí, lloré, y después la Navidad, lo recuerdo, y la víspera de Año Nuevo, cuando me quedé atrapado en el hospital. Y trajiste dumplings, recuerdo, y el amanecer en Nantan en una noche nevada, el atardecer junto al lago Songmin, recuerdo. Isen guardó silencio un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era Orsearo. Julia, nuestros recuerdos, hay suficientes para toda una vida. Sí, dije con una sonrisa, suficientes para toda una vida, pero en el momento en que te acostaste con Oriana, ninguno de ellos tuvo nada que ver contigo. Tú eres quien lo tiró todo por la borda. Tú eres quien nos traicionó, así que eres quien debería sufrir. Escuché la respiración temblorosa que soltó, tensa por el dolor. Isen, no borraré lo que teníamos porque una vez fui feliz, estuve enamorado una vez, pero eso es todo. El hecho de que pueda hablar del pasado contigo no significa que no pueda dejarlo ir, significa que ya lo hice. Nadie dice que 2 personas tengan que estar juntas para siempre. No daré marcha atrás y no te perdonaré. Un largo silencio se extendió entre nosotros. La voz de Isen era apenas un susurro. Ya no tengo ninguna posibilidad. Oh sí, acaricié las orejas de Malvavisco. Envía los papeles del divorcio cuanto antes. Isen, terminemos esto con buen pie. Capítulo 11. La perspectiva de Isen. Tras firmar los papeles del divorcio, Isen y Julia entraron en el periodo obligatorio de reflexión.
Cuando se casó, 2 meses le parecieron una eternidad. Un matrimonio concertado a partir de una cita a ciegas conllevaba 1000 pequeñas molestias. Se sentía frustrado, ansioso por que todo terminara. Pero 3 años después, hoy, Isen sentía que el tiempo se le escapaba demasiado rápido. El matrimonio al que una vez se resistió se había desmoronado ante sus ojos. En esos 2 últimos meses, Julia nunca lo perdonó. La esposa bondadosa y gentil que recordaba se había marchado sin dudarlo. Isen a menudo sentía que el mes que se había extraviado no era más que un sueño. Su primer amor, un preciado recuerdo de su juventud, se había vuelto irreconocible. Pero, no solo Oriana había cambiado, él también. La siguiente vez que Isen vio a Julia, Autumn ya se había instalado, los árboles de las calles habían perdido sus hojas, se abrigaba más que otros, aparentemente más sensible al frío. Isen pensó en la hija que habían perdido. Un dolor sordo le recorrió el pecho, envuelta en una bufanda. Julia se acercó a él, con un tono neutral. El tráfico era denso. Isen miró en dirección a donde ella había venido, vacío. Su corazón, que había estado suspendido en la incertidumbre, encontró un leve momento de alivio, pero sobre todo le dolía. Tengo prisa, terminemos con esto. Julia se giró y se dirigió a la oficina de asuntos civiles. Por una fracción de segundo, Isen sintió el impulso de abrazarla, de estrecharla entre sus brazos y decirle que se arrepentía de todo. Quería decirle que Oriana no había sido más que una obsesión obstinada desde su juventud, que a quien realmente amaba era a ella, pero tan rápido como llegó el pensamiento, desapareció. Julia le había advertido si intentaba impugnar el divorcio, ella, no sería misericordioso. Sus padres estaban envejeciendo, estaba desempleado a sus 40. Enfrentaba la realidad de mudarse lejos por trabajo. Si aceptaba ese trabajo, podría no tener la oportunidad de regresar. Sus padres ya habían perdido prestigio por su culpa. Habían enfermado y aún no se habían recuperado. No podía permitirse perder el último vestigio de dignidad que le quedaba. No había mucha gente divorciándose ese día. Todo el proceso pasó como un borrón cuando sostuvo el certificado de divorcio en sus manos. Lo sentía increíblemente pesado, como si le estuviera quitando el aire de los pulmones. Julia estaba frente a él, bañada por la luz dorada del sol otoñal. El ángulo del sol proyectaba una nítida línea divisoria entre ellos, luz a su lado, sombra al de él. Isen estaba de pie en la fría sombra, mirándola fijamente. ¿Cuáles son tus planes ahora? La voz de Julia era distante. Nada especial, solo trabajar y vivir como siempre. Su cabello estaba despeinado por el viento. Instintivamente, Isen extendió la mano para alisarlo, pero antes de que sus dedos pudieron hacer contacto, Julia giró la cabeza hacia la calle. Su cabello se deslizó justo debajo de las yemas de sus dedos. Un coche negro se había detenido en la esquina. Julia caminó hacia él a toda prisa, sin siquiera dedicarle un momento para una despedida apropiada. Isen se quedó mirando fijamente las manos que agarraban el volante durante un buen rato. Su mente era un desastre, pero no se atrevió a dar un paso adelante. Temía que si se acercaba, vería a Joseph sentado al volante, o peor aún, a otro hombre, así que se quedó allí parado, mirando esas manos sin pestañear. El viento otoñal le picaba en los ojos. El coche se alejó. Isen nunca lo vio con claridad. Isen dejó su ciudad natal y no regresó en 3 años. En Nochevieja, se sentó en la fría sala de guardia de un hospital, afuera. El aullante viento invernal no podía ahogar el calor de los fuegos artificiales ni las risas de las familias que celebraban juntas. Una vez más, no había vuelto a casa para las fiestas. Sus padres seguían decepcionados con él. La mayoría de sus amigos habían cortado lazos con él después de lo sucedido. Isen se había quedado realmente solo, y así, en aquella solitaria Nochevieja, el recuerdo de Julia desafiando la nieve para traerle dumplings hacía tantos años se convirtió en un sueño inalcanzable. Justo después de medianoche, los mensajes con felicitaciones de Año Nuevo inundaron la sala. Entonces apareció una notificación en particular. ¿Sabías que Julia se había casado? Isen se quedó mirando el mensaje, inmóvil un buen rato. Le temblaban las manos, pero al final no se atrevió a preguntar quién era el novio. En cambio, abrió su antiguo chat con Julia. El último mensaje era de hacía 3 años. Julia, pidiéndole que se reunieran en la oficina de asuntos civiles para finalizar su divorcio. Isen dudó un buen rato y luego escribió: «Felicidades por tu boda». Afuera, los petardos estallaron, sacudiéndole el pecho con cada explosión.
respiró hondo y pulsó enviar, pero el mensaje falló. Apareció un signo de exclamación rojo. En ese momento, los petardos cesaron, el mundo se sumió en un silencio absoluto, igual que su corazón, marchito y desolado. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.